¿Te gusta esto? Entonces, quédate, porque hoy vamos a aprender español con Cruella. ¡Chao, pendes! Hoy vamos a aprender español con un clásico de Disney, Cruella. Cruella, Cruella de Vil. Como sabes, todos nuestros vídeos funcionan igual. Primero, verás el clip de una película o serie en español con subtítulos. Después aprenderás el vocabulario y la gramática del clip de forma divertida. Finalmente, te podrás examinar volviendo a ver el clip sin subtítulos. Ahora sí, es hora de aprender español con Cruella, Cruella de Vil. ¡Vamos allá! Sí, a que son preciosos. Y muy fieros. Es mi combinación favorita. ¿Qué pretendes? Está claro que deseabas llamar mi atención. Quiero ser como tú. Eres una mujer poderosa. Te voy a dar un consejo. Si necesitas hablar de poder, es que no lo tienes. Desde luego que no lo tengo, por eso estoy hablando aquí de ello. ¿Entiendes lo que te digo? Tengo que hacerte un mapa. Tienes gracia. ¿De dónde eres? Oh. De arriba. Del norte. Más o menos. Un poquito al sur del norte. Lo que viene a ser el oeste. Bueno, ya está bien. Me ha encantado hablar contigo, pero me temo que voy a tener que hacer que te detengan por allanamiento. ¿Esa es una rata? ¡Adiós, chicos! Sí, a que son preciosos. Y muy fieros. Fiero es un adjetivo que significa que un animal es salvaje o agresivo. Lo contrario a un animal fiero es un animal manso. Recuerda que los adjetivos pueden ser masculino, femenino y singular y plural. Por ejemplo, puedes hablar de un perro fiero o un perro manso, una cabra fiera o una cabra mansa, unos leones fieros o unos leones mansos, o unas hormigas fieras y unas hormigas mansas. Sí, a que son preciosos. Y muy fieros. Es mi combinación favorita. ¿Qué pretendes? Está claro que deseabas llamar mi atención. Está claro que es una expresión que utilizamos para hablar de algo que es obvio y evidente. ¿Quieres una crema antiarrugas? No, ¿por qué? Está claro que lo necesitas. Hay otras expresiones que puedes utilizar para señalar que algo no se puede negar. Por ejemplo, está claro que deseabas llamar mi atención. Es evidente que deseabas llamar mi atención.
Es obvio que deseabas llamar mi atención. ¿Qué pretendes? Está claro que deseabas llamar mi atención. Quiero ser como tú. Eres una mujer poderosa. Te voy a dar un consejo. En español existen varias formas de dar un consejo. Ahora vamos a revisar las estructuras más usadas para dar consejos en español. Puedes utilizar si yo fuera tú, más el tiempo verbal condicional. Por ejemplo, si yo fuera tú, me suscribiría a este canal. También puedes utilizar lo mejor es que más el presente de subjuntivo. Por ejemplo, lo mejor es que estudies español todos los días. También puedes utilizar te aconsejo o te recomiendo con el infinitivo o que más el presente de subjuntivo. Por ejemplo, te aconsejo comer fruta todos los días o te recomiendo que bailes conmigo. Vamos a bailar. Te voy a dar un consejo. Si necesitas hablar de poder, es que no lo tienes. Desde luego que no lo tengo, por eso estoy hablando aquí de ello. Desde luego es una expresión que utilizamos para enfatizar que algo es verdadero o es falso. Puedes utilizar desde luego para repetir lo que otra persona ha dicho. ¿Te gustan los dálmatas? Desde luego que me gustan los dálmatas. O puedes utilizar desde luego sin nada más para enfatizar que sí o que no. ¿Te gustan los dálmatas? Desde luego. Desde luego es sinónimo de otras expresiones como por supuesto, ciertamente, sin duda. Desde luego que no lo tengo, por eso estoy hablando aquí de ello. ¿Entiendes lo que te digo? Tengo que hacerte un mapa. Tienes gracia. Tener gracia es una expresión que significa ser gracioso, es decir, ser divertido o decir cosas divertidas. En español, la gracia, es decir, la cualidad de ser gracioso, es algo que se puede ser o se puede tener. Tienes gracia. ¿De dónde eres? Oh, de arriba, del norte. El norte es uno de los 4 puntos cardinales en español. Vamos a verlos. Tenemos el norte, el sur o sud, el este y el oeste. También existen puntos intermedios entre ellos, que se forman uniendo los dos nombres. Por ejemplo, tenemos el noreste, el sureste o sudeste, el noroeste y el suroeste o sudoeste. Vamos a verlo en un mapa. En España, Madrid está en el centro, Bilbao está en el norte, Barcelona está en el noreste, Valencia, yo vivo en Valencia, está en el este, Murcia está en el sureste, Málaga está en el sur, Huelva está en el suroeste, Salamanca está en el oeste y Santiago de Compostela está en el noroeste.
¿De dónde eres? Oh, de arriba, del norte. Más o menos, un poquito al sur del norte, lo que viene a ser el oeste. Bueno, ya está bien. Lo que viene a ser es una expresión que sirve para explicar de una forma diferente lo que ya hemos explicado. Es un sinónimo de es decir, o sea, en otras palabras, dicho de otra forma. Soy muy feo, lo que viene a ser un ogro. También puedes cambiar el infinitivo ser por el gerundio siendo y decir lo que viene siendo. Soy muy feo, lo que viene siendo un ogro. Un poquito al sur del norte, lo que viene a ser el oeste. Bueno, ya está bien. Me ha encantado hablar contigo, pero me temo que voy a tener que hacer que te detengan por allanamiento. ¿Esa es una rata? Allanar es un verbo que significa entrar a una casa sin el permiso de su dueño. Por ejemplo, cuando un ladrón entra a robar en una casa, está allanando la casa. ¡Ya está! Eso es todo. ¿A qué es realmente fácil? Ahora puedes examinarte volviendo a ver el clip de Cruella, sin subtítulos. ¡Vamos allá! Sí, a que son preciosos. Y muy fieros. Es mi combinación favorita. ¿Qué pretendes? Está claro que deseabas llamar mi atención. Quiero ser como tú. Eres una mujer poderosa. Te voy a dar un consejo. Si necesitas hablar de poder, es que no lo tienes. Desde luego que no lo tengo, por eso estoy hablando aquí de ello. ¿Entiendes lo que te digo? Tengo que hacerte un mapa. Tienes gracia. ¿De dónde eres? Oh, de arriba, del norte. Más o menos, un poquito al sur del norte, lo que viene a ser el oeste. Bueno, ya está bien. Me ha encantado hablar contigo, pero me temo que voy a tener que hacer que te detengan por allanamiento. ¿Esa es una rata? ¡Adiós, chicos! Muy bien, lo has conseguido. ¡Enhorabuena! Ahora puedes ver más vídeos para seguir practicando. Eso es todo por ahora. ¡Chao, pandas!